entender, y más que nada entender la mecánica de cómo hacer la liquidación en la primera categoría. Es importante porque es la primera que se da. Entonces ahí van viendo cómo ir pensando en liquidar los ingresos por un lado, y por otro lado las deducciones admitidas. Entonces, es importante porque a partir de eso se va conociendo la mecánica de cómo van a ir liquidando cada una de las categorías. Por lo menos estas primeras categorías que son en los que hacen la liquidación de ganancia de personas humanas. Entonces es importante tanto entender la primera categoría en sí, como también conocer la mecánica de la liquidación del impuesto. Más allá que, como dice el profesor Dotti, en realidad la liquidación del impuesto comienza con la identificación del objeto. Objeto, sujeto, fuente, año fiscal. Digamos que eso es lo primero antes de entrar a considerar si una renta es de la segunda o cuarta categoría, o de tercera categoría. Bueno, vamos a ver hoy más que nada lo que nos había quedado de las deducciones personales. No lo vimos muy en detalle, y que seguramente ahora cuando vayan a ver la liquidación de persona humana, va a ser necesario principalmente que estén con conocimiento de cuáles son las deducciones personales que puede hacer valer una persona humana o bien o una asociación indivisa en el caso de el contribuyente haya fallecido. Voy a compartir pantalla y vamos a ver el artículo 30. Pero antes del artículo 30 vamos a ver un artículo del decreto reglamentario. ¿Por qué vamos a ver este artículo del decreto reglamentario? Porque es el que nos va a ubicar dónde podemos hacer valer las deducciones personales. Y el artículo 98 del decreto reglamentario dice lo siguiente: a los fines del cómputo de las deducciones que autoriza el artículo 30 de la ley, deberán compensarse previamente los quebrantos producidos en el año fiscal, las deducciones generales y los quebrantos provenientes de periodos anteriores, de acuerdo con el procedimiento indicado en los artículos 74, 75 y 189 de este reglamento respectivamente, y con las limitaciones que a tal efecto prevé el artículo 25 de la ley. Si correspondiera la compensación con la cuarta categoría, esta se efectuará en el último término contra las ganancias comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82 de la ley y en su segundo párrafo. Bueno, esto que parece un palabrerío y de cita de distintos artículos, porque se nombran distintos artículos, lo que viene a, de una manera, diagramar, es justamente lo que estuvieron viendo ustedes ya la semana pasada con el esquema de liquidación, y que ayer volví a hablarlo con la profesora Alejandra, respecto de cuál es el esquema, cuál es la estructura que hay que seguir para liquidar el impuesto, ¿no? O sea, primero la compensación dentro de cada una de las categorías, después las deducciones generales, los quebrantos de años anteriores y, por último, las deducciones personales. Una vez que nosotros hayamos computado las deducciones personales, vamos a encontrarnos con la ganancia neta sujeta a impuestos. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, nos quiere decir este artículo 98 del decreto reglamentario.
Y sigue el artículo 98 con un par de límites que vamos a volver a verlos después de ver el artículo 30 de la ley. Así que ahora vamos al artículo 30 de la ley. El artículo 30 de la ley dice que las personas humanas tendrán que deducir de sus ganancias netas. En concepto de ganancias no imponibles, y dice el texto legal, 51.967 pesos, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país. Antes que me pregunten, este monto no es el que está vigente para el año 2020. Para el año 2020 están vigentes otros montos. Por ejemplo, el de ganancias no imponibles es 123.861,17. Ahora, ¿a qué vino tanto aumento? ¿Por qué la ley habla de 51.917 y yo les estoy contando que en el periodo 2020 ese valor se fue a 123.861,17? Porque ese valor que yo les dije fue el que se consignó en el legal antes de las actualizaciones que la misma ley prevé hacer. Entonces, el importe actualizado a hoy es el importe de 123.861,17 pesos. Entonces, ese es el importe que rige para el año 2020. Ven ustedes que hay un importe que es bastante superior al que establece la ley. Lo que pasa es que vemos de dos fiscales donde realmente hubo un proceso inflacionario que hace que se actualicen los valores que están establecidos en las escalas y dentro de las deducciones que establece la ley. Estas actualizaciones se hacen por un índice que tiene que ver con las remuneraciones promedios de los empleados del sector público, los trabajadores del Estado. En base a eso, entonces se van actualizando, se van aumentando estas deducciones. ¿De dónde puede sacarse esta información? Y esa información puede sacarse de la página de la CIP. Sí, ahí yo les copié el link, pero si lo googlean, lo van a encontrar lo mismo. Pueden googlearlo directamente como deducciones personales, periodo fiscal 2020, y ahí la página les lleva a estos valores. Profe, sí. Cuando hagamos en el parcial, ¿tenemos que ocupar estos valores que usted nos está mostrando? Para que no haya dudas, cuando ustedes hagan en el parcial, se les va a incorporar dentro del texto del parcial el valor de las ganancias no imponibles que ustedes van a tener que utilizar. Pueden ser estas, o pueden ser la del periodo fiscal anterior, pero ya se les va a decir exclusivamente las que ustedes tienen que usar. Por eso, lo que ustedes tienen que trabajar es la mecánica. Ustedes tienen que saber cómo utilizar estos topes. Porque de nada les sirve aprenderse de memoria un valor cuando al año siguiente ya cambió. ¿Se entiende? No sé si está contestada la pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos entonces eso con ganancia mínima no imponible o ganancia no imponible, llamado también mínimo no imponible. Y dice el inciso A del artículo 30, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país. Ahora,
¿Qué concepto de residencia es el que se aplica acá? Es el concepto de residencia de el que vimos nosotros anteriormente, cuando vimos lo jurisdiccional. ¿Se acuerdan ustedes que vimos condición de residente o no residente? Residente tributa sobre ganancias en el país y de fuente extranjera, y residente sobre ganancias solamente de fuente argentina. Bueno, ese concepto de residencia, que decía que residente es aquel sitio que no residencia, ese concepto no se aplica acá. No es ese el concepto de residencia que hay que tener en cuenta para saber si se puede computar o no el mínimo no imponible. ¿Cuál es entonces el concepto que hay que aplicar? El concepto que hay que aplicar es el de la misma. El artículo 33 nos dice que a los efectos de las deducciones previstas en el artículo 30 se consideran residentes en la República Argentina, en la República, a las personas que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. Entonces, esta es la importancia de considerar los residentes. Que vivan más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que a los fines del artículo 1 de la ley, una persona es perfectamente residente, porque es una persona nacida en el país, no perdió la residencia por adquirir expresamente la residencia en otro país, ni por haber pasado más de 12 meses en otro país. Entonces, términos del artículo 1 es residente, pero si en ese periodo estuvo más de 6 meses fuera del país, sería no residente para el artículo 30, inciso A. Profe, ¿Entiende esto? Sí. hay unos compañeros que están pidiendo que usted le deje ¿Queriendo entrar? Sí. Y no me avisó más a mí el... A ver. Profe, Sí. ¿podría repetir nuevamente la última parte de si salen del país dentro de dentro de ese tiempo? Sí. A ver, lo que yo dije es lo siguiente, que una persona puede ser residente a los efectos del artículo 1, ¿tá? Nacido en el país que no perdió la residencia. Pero ese periodo fiscal, él estuvo 7 meses en el exterior. Va a seguir tributando por ganancia de fuente argentina y de fuente extranjera, ¿sí? De acuerdo al artículo 1, porque de acuerdo al artículo 1 es residente. Pero no se va a poder tomar el mínimo no imponible, porque a los efectos del artículo 30, de acuerdo al artículo 33, no es residente para tomarse el mínimo no imponible. No sé si se entendió. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta y porque me da la oportunidad de aclararlo, porque esto es bastante importante y bastante común que exista la confusión, pensando de que la residencia es una sola y lo mismo vale para el artículo 1 que para el artículo 30. Entonces son dos conceptos distintos de residencia. Uno para determinar si tributa fuente argentina y extranjera, y otro para determinar si va a poder tomarse el mínimo no imponible. A los efectos de esta ley, también se consideran residentes en el país las personas humanas que se encuentran en el extranjero al servicio de la nación, provincia, municipalidades, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los funcionarios de nacionalidad argentina que actúan en organismos internacionales de los cuales la República Argentina sea Estado miembro. Es decir, que aquellos que por cumplir una función oficial representando al Estado en cualquiera de sus niveles y esté más de 6 meses fuera del país, en ese caso, y en atención a la función que cumple, se consideran residentes en el país lo mismo.
Luego dice el artículo 30, en concepto de cargas de familia, la deducción por cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, otra vez residentes de acuerdo al artículo 33, estén a cargo del contribuyente, estén a cargo del contribuyente. Esto quiere decir que el contribuyente tiene que ser su sustento económico. Es decir, que el contribuyente tiene que mantener a esa persona que va a considerarlo carga de familia. Mantenerlo totalmente o parcialmente, pero lo tiene que mantener, tiene que realmente contribuir al sustento. Eso significa que estén a cargo del contribuyente. Y no tengan en el año ingresos netos superiores a, aquí la ley decía, 51.967, cualquiera sea su origen y estén o no sujetos al impuesto. Si ustedes ven el valor que figura en la ley, en realidad lo que no tienen que tener es ingresos netos superiores al mínimo no imponible. Porque es eso lo que no deben tener las personas que estén a su cargo. Y ahí vienen las deducciones. Y dice, pesos 48.447, que en la actualidad ya no es más ese valor, sino que es, bueno, cada vez que entro acá, 115.471, 115.471,38, corresponde al cónyuge. Corresponde al cónyuge. Y 24.432 era, y que ahora pasa a ser 58.232,65, por cada hijo, hija, hijastro, hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo. La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles. Bien, un par de aclaraciones con respecto a esto. La ley habla de cónyuge. Y en ese sentido, el decreto reglamentario no amplía más este concepto de cónyuge. Se entiende que es cónyuge cuando hay una unión civil de por medio, digamos. O sea, cuando son legalmente unidos en matrimonio o en unión civil. La convivencia de hecho no está contemplada. Después el caso de hijo, hija, hijastro o hijastra, bueno, el hijo o hija no merece mayor explicación porque es lo que legalmente corresponde, hijo o hija. Hijastro o hijastra requiere como requisito previo, digamos, que también haya un matrimonio por medio. O sea, va a ser el hijastro si es el hijo de la cónyuge o de el cónyuge. ¿Se entiende? En este caso también está excluida, también queda afuera la situación de convivencia simple. Profe, Sí. y en el caso de la adopción, ¿cómo sería? Pero en el caso de la adopción, cuando vos adoptás, ¿qué pasa a ser esa persona? ¿Tu hijo o tu hija? Claro, Si sí. es la adopción plena, le da el estatus de hijo o hija. ¿Se entendió? No hay diferencia ahí entre hijo biológico y hijo adoptivo. No sé si contesté la pregunta. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Gracias.
El artículo 100 del decreto reglamentario nos cuenta qué es los ingresos. ¿A qué se refiere con la palabra ingresos? Porque vieron ustedes que dije recién que no tienen que tener ingresos superiores a lo que establece el mínimo no imponible. Entonces dice, a los efectos de lo dispuesto en el inciso B del artículo 30 de la ley, se entiende por ingresos toda clase de ganancias reales o presuntas, beneficios y o entradas periódicas o eventuales, salvo cuando constituyan un reembolso de capital. O sea que lo único que queda afuera es la devolución de dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la entrada, cualquier tipo de entrada, se considera un ingreso. Y cuando digo entrada, me refiero a ganancia grabada, ganancia no grabada, ganancia exenta, ganancia eventual, ganancia de ingreso por premios de azar, lo que sea. Lo único que me va a permitir seguir haciendo la deducción, seguir realizando la deducción, es si le devuelven a esta carga de familia dinero que había prestado anteriormente. ¿Está? Dinero que había prestado anteriormente. El resto, si recibe por un importe mayor al mínimo no imponible, lo excluye como carga de familia. Esta es una situación de tener en cuenta que se entiende por ingresos. El artículo 101 nos sigue explicando el caso de los hijos y qué pasa cuando los dos padres, o sea, el padre, la madre, o en las nuevas constituciones de familia, padre, madre o madre, las dos son contribuyentes del impuesto a las ganancias. El artículo 101 dice, la deducción por carga de familia, a la que se refiere el apartado 2 del inciso B del artículo 30 de la ley, será computada por el progenitor, sea de origen o no, que posea la responsabilidad parental en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación y conforme a las pautas que surgen del último párrafo de ese inciso. La responsabilidad parental, recuerden ustedes que es lo que antes se llamaba patria potestad y que actualmente con la nueva terminología ha pasado a ser responsabilidad parental. Entonces, la deducción la puede hacer aquel que tiene la responsabilidad parental. Pero, ¿qué pasa si los dos, el padre y la madre, o ambos padres o ambas madres, tienen la responsabilidad parental? En ese caso, dice, en que la responsabilidad parental sea ejercida por los dos progenitores y ambos sea imponible, la deducción se efectuará en partes iguales. O uno de ellos podrá computar 100% de su importe, conforme con el procedimiento que se establezca a tal efecto. De tratarse de un incapacitado para el trabajo mayor de 18 años, la deducción podrá ser computada aun cuando hubiese cesado la responsabilidad parental por alcanzarse la mayoría de edad. A ver, dos aclaraciones. En el caso decíamos que ambos padres, o padre y madre, tuvieran ganancias grabadas y los dos quisieran hacer valer el derecho a tomar como carga de familia. Porque los dos cumplen con el sostenimiento del hijo. Y en ese caso la ley dice, bueno, en ese caso ustedes podrán deducirse 50 y 50%. 50% uno y 50% el otro. Si los dos tienen la responsabilidad parental y si los dos
contribuyen con el sustento del hijo. Ahora bien, por algo puede ser que entre ellos, entre los padres, y aún teniendo los dos la responsabilidad parental, decidan consensuadamente que uno de ellos va a tener el 100% y el otro no se va a deducir nada. Lo que quiere decir la ley es que claramente nunca la suma de lo que se puede deducir por un hijo, por un hijo determinado, va a superar el 100% de la deducción. Nunca puede superar el 100% de la deducción. Y el caso que establece al final del artículo del decreto reglamentario es el incapacitado para el trabajo mayor de 18 años. Claro, al ser mayor de 18 años, ya no hay responsabilidad parental, porque ya es una edad. Entonces, en ese caso no es necesario tener la responsabilidad parental para poder tomar la deducción del hijo. En ese caso, el que se va a tomar la deducción del hijo es aquel que efectivamente lo sostenga, ya que está incapacitado para el trabajo. O, si lo hacen por partes iguales, los padres se dividirán ese 100% y 50% lo podrá deducir uno y 50% lo podrá deducir el otro. Un artículo importante sobre este tema que establece el texto legal es el artículo 31, que nos dice que las deducciones previstas en el artículo 30, el inciso B, se harán efectivas por periodos mensuales, todo el mes en que ocurran o cesen las causas que determinen su cómputo, nacimiento, casamiento, defunción, etc. Esto quiere decir que si, a ver, un hijo, el hijo nace en el mes de julio, el 2 de julio. No se puede tomar todo el monto correspondiente al 2020 en un 100%, sino que va a tener que proporcionarlo. ¿Por qué? Porque durante los meses de enero a junio, inclusive, no estaba el hijo. Recién lo va a tener el 2 de julio. Entonces, solamente se va a poder tomar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, por 6 meses. Por eso dice que se va a tomar periodos mensuales. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y julio cómo lo toma? ¿También dividir por 30 y multiplicar por 2? No, julio se toma completo. ¿Por qué? Porque dice la ley, contándose todo el mes en que ocurra, no cesen las causas que determinen su cómputo. En el caso de fallecimiento, las deducciones previstas en el artículo 30 se harán efectivas por periodos mensuales, computándose todo el mes en que tal hecho ocurra. Por su parte, la sucesión indivisa, aplicando igual criterio, computará las deducciones a que hubiere tenido derecho el causante. Los importes mensuales a computar serán los que se determinen aplicando el procedimiento a que se refiere el tercer párrafo del artículo 32. El artículo 32, más que nada, lo que está hablando ahí desde la proporcionalidad y de la actualización de los valores legales. Bueno, esto es en cuanto a la proporción de la deducción que la ley establece para casos de cargas de familia. El artículo 30, ahora ya en su inciso C, es el que establece la deducción en concepto de deducción especial. Y dice que podrán tomarse como deducción especial hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso A del presente artículo en una vez
cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa, y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. Incluidas en el apartado siguiente. Voy a leer todo el artículo que vamos a ir analizando. En esos supuestos, el incremento será de 1,5 veces en lugar de una vez cuando se trate de nuevos profesionales o nuevos emprendedores, en los términos que establezca la reglamentación. Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, o a la Caja de Jubilaciones Sustitutiva que corresponda. Las cajas sustitutivas, de jubilaciones sustitutivas son, por ejemplo, lo que nosotros, por ahí vemos la CAPROCE, la CAPROME y todas las cajas profesionales que existen en nuestra provincia. Después, dice 3,8%, o sea, la suma que resulta incrementar en 3,8 veces, perdón, no por ciento, 3,8, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados. La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso C del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que en función del cargo desempeñado por el beneficiario conceden un tratamiento diferencial del haber previsional, de la modalidad, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres determinantes de vejez o agotamiento prematuros, y a los regímenes de actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La AFIP determinará el modo de cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo respecto de los ingresos establecidos en A, B y C, artículo 82, a los fines de los que los agentes de retención dividan el sueldo anual complementario y dividan por 12 y añadan a la 12ª parte de dicho emolumento la remuneración de cada mes del año. Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias, en su caso partido, a que hace mención el artículo 1 de la ley 23.272 y sus modificaciones, que vendría a ser lo de zona desfavorable, las deducciones personales computables se incrementarán en un 22%. Respecto de las rentas mencionadas en el inciso C del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos A y C de este artículo serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados definidos en el artículo 124.41 y sus modificaciones y complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto a aquellos sujetos que perciban o obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto sobre los bienes percibidos, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda. Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente a partir del año fiscal 2018, inclusive por el coeficiente que surge de la variación anual de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior. Bueno, todo este enunciado largo del inciso C del artículo 30, vamos a tratar de ir explicándolo de a poco.
Primero, se puede deducir como deducción especial variante 1, pero tiene varias variantes. La variante 1 es el incremento de una vez el mínimo no imponible. El incremento de una vez el mínimo no imponible significa multiplicar el mínimo no imponible por 2. O sea, mínimo no imponible o valor del mínimo no imponible multiplicado por 2. O sea, una vez el mínimo más una vez de incremento. Entonces, si el mínimo no imponible era de 123.861,17, esta primer variante del inciso C del artículo 30 va a pasar a ser 247.722,33. ¿Quiénes pueden tomarse esta deducción? Se pueden tomar esta deducción los que obtengan ganancias netas del artículo 53, o sea, los que obtengan ganancias de la tercera categoría. Pero no todos los que obtengan ganancias de la tercera categoría, sino aquellos que trabajan personalmente en la actividad o empresa. Sino aquellos que trabajan personalmente en la actividad o empresa. ¿Y quiénes más se pueden tomar esta deducción de los 247.722 pesos? Se pueden tomar los que obtengan rentas de cuarta categoría. Pero no todos. Ni todos los empresarios que se desempeñen personalmente en su empresa, ni todos los trabajadores personales del artículo 82. ¿Por qué? Y acá viene la segunda variante, aquellos que sean nuevos profesionales o nuevos emprendedores se pueden tomar más como deducción. Se pueden tomar un importe mayor a la deducción. Será el incremento, dice, de 1,5 veces. O sea, el mínimo no imponible multiplicado por 2,5. Entonces, en este caso, los nuevos emprendedores o nuevos profesionales van a poder tomarse 309.652,93. 309.652,93. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, ¿qué se entiende por nuevos profesionales o nuevos emprendedores? Y ahí tenemos que ir al artículo 99 del decreto reglamentario. Y este artículo dice, se consideran nuevos profesionales o nuevos emprendedores, en los términos del primer párrafo del apartado 1 del inciso C del artículo 30 de la ley, los profesionales con hasta 3 años de antigüedad en la matrícula y los trabajadores independientes, que serían los emprendedores, con hasta 3 años de antigüedad contados desde su inscripción como tales, siempre que cumplan el requisito establecido en el segundo párrafo del referido apartado. ¿Cuál es el requisito establecido? Que se desempeñe personalmente en la empresa. ¿Se entendió esto de lo que son los nuevos profesionales y nuevos emprendedores? Eso es la segunda variante del inciso C del artículo 30. La segunda variante, sí. ¿Escucho? Entonces, cuando es
es de la categoría del artículo 82, pero no es nuevo profesional o nuevo emprendedor, se toma solo una vez. Una vez, que significaría mínimo no imponible multiplicado por 2. Por Sí, 2, señor. ajá. Y en el otro, cuando son nuevos, por 2,5. Perfecto. Está. Así es. Gracias. De nada. Después, bueno, ¿cuáles son las características que dice? Bueno, esto, que para poder tomarse el cómputo, deben realizar obligatoriamente los aportes que como trabajadores autónomos le corresponde al Sistema Integrado Previsional Argentino. Entonces, este es un requisito principal que se debe cumplir. O sea, tanto si es un emprendedor o un nuevo profesional, o como si es un nuevo profesional, tiene que sí o sí tributar o aportar a ese sistema. Y acá voy a volver otra vez al artículo 98 del decreto reglamentario. En el, vamos a ver, primero, segundo, tercer párrafo. Dice, el cómputo de la deducción especial a que hace referencia el primer apartado del inciso C del artículo 30 de la ley será procedente en la medida en que se cumplimenten en forma concurrente los siguientes requisitos. A, la totalidad de los aportes correspondientes a los meses de enero a diciembre, o en su caso, a aquellos por los que exista obligación de efectuarlos, del periodo fiscal que se declara, se encuentren ingresados hasta la fecha de vencimiento general fijada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, para la FIP, para la presentación de la declaración jurada, o se hallen incluidos en planes de facilidades de pagos vigentes. Entonces, tienen que estar ingresados todos estos aportes jubilatorios que como autónomo le corresponde realizar, o a la caja profesional que corresponda, tienen que estar ingresados todos los que están obligados a hacer, todos los aportes que están obligados a hacer durante el ejercicio fiscal que se está declarando, hasta la fecha de presentación de la declaración jurada. Por ejemplo, si se trata de un profesional independiente, su declaración jurada vence, vamos a suponer, en abril-mayo del año siguiente. Vamos a suponer que está liquidando el 2019. Declaración jurada no es un buen ejemplo porque este año por pandemia se fue corriendo y corriendo, pero vamos a suponer que está liquidando el 2020 y crucemos los dedos, el 2021 va a ser un año normal. Él está liquidando 2020, presenta su declaración jurada en mayo del 2021. Su aporte autónomo, para que pueda hacer valer esta deducción especial, su aporte autónomo de diciembre tiene que estar ingresado. ¿Hasta qué fecha? Hasta mayo del 2021. Hasta mayo del 2021. Hasta la fecha que corresponde presentar la declaración jurada de ganancias del 2020. ¿Se entiende esto? Lo que importa ahí es cuándo vence la declaración jurada del 2020, o sea, allá por mayo o junio, depende de qué diga la FIP, del 2021. A esa fecha tiene que estar pagado el aporte de diciembre, por el caso que yo tomé. Claro está que el aporte de diciembre no vence en mayo, a los efectos previsionales no vence en mayo del 2021, vence el mes siguiente. O sea, como mucho podré pagar en enero si no tengo que pagar recargos. Pero eso a la ley de ganancias no le interesa. Con tal de que estén ingresados hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada de ganancias, se puede tomar
el inciso C del artículo 30. Ahora, ¿qué pasa si yo en realidad me atrasé con varios meses y no pagué hasta antes de la fecha de la declaración jurada 2020, allá por mayo-junio del 2021? No pagué los aportes de diciembre, pero los incluí en un plan de pagos, hice un convenio de pagos con la AFIP, y ese plan de pagos está vigente a la fecha de presentación de la declaración jurada, allá por mayo o junio del 2021. En ese caso los puedo tomar igual. No lo pagué al de diciembre, pero está dentro de un plan de pagos y yo lo vengo pagando regularmente ese plan de pago. Es decir, no cayó el plan de pago a la fecha de presentación de la declaración jurada, ganancias 2020, que se hace en mayo-junio de 2021. ¿Se entendió esto? ¿Hola? Sí, profe, se entendió. Gracias. Esa es una de las condiciones. La otra condición es que el monto de los aportes pagados para cada uno de los meses del periodo fiscal, indicado en el inciso anterior, sea coincidente con los importes publicados por la citada AFIP y corresponda a la categoría denunciada por el contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que tengo que pagar todos los meses, tener pago todos los meses del 2020, suponiendo en el mismo supuesto que estábamos. Pero tengo que tener los pagos que me corresponden, porque si yo, como profesional, tengo categoría, de acuerdo a mis ingresos y demás, tengo que pagar categoría F, que es más alta, y yo me hago el pícaro y pago una categoría B, que es más baja, como para decir, bueno, pagué todos los meses, pero pagué una B, no una F, que me correspondería. Entonces, si yo pagué menos de lo que me corresponde, no voy a poder hacerme la deducción del inciso C del artículo 30. ¿Se entiende esto? Entonces, esa es una condición, que yo pague todo y que pague lo que realmente me corresponde, no que me haga el pícaro y pague una menor. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos ahora a la tercera variante del inciso C del artículo 30, que es cuando se puede incrementar 3,8 veces el mínimo no imponible. Y entonces ya pasamos a otro valor, al valor de 594.583, parece que es, con 62 pesos. 594.533, parece que. Bueno, al pasar de PDF de Word a PDF se fue el valor. Ya estamos cerca de los 600.000 pesos. Entonces, ahí, ¿cómo llego a ese valor? Y llego multiplicando el mínimo no imponible por, gracias Lucas, llego multiplicando el mínimo no imponible ya por 4,8. Y yo multiplico 123.861,16 por 4,8 me da los 594.533,62. ¿En qué caso va a estar beneficiado con este gran importe, con este importante importe? O sea, importante yo lo digo comparativamente con los otros valores, ¿no es cierto? Porque en realidad son valores anuales. Si estoy hablando de 600.000 en el año, estoy pensando en cerca de 50.000 pesos mensuales, que es un valor importante, pero tampoco es un valor extraordinario. Sin embargo, es la deducción más alta que prevé la ley de impuesto a las ganancias.
¿En qué casos le corresponde? Dice ganancias netas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82 citado. A, B y C del artículo 82 son los casos de los trabajadores en relación de dependencia, ya sea el sector público, los funcionarios y empleados públicos, los empleados del sector privado, y el inciso C, que específicamente habla de los jubilados, el caso de los jubilados. En el caso de los jubilados, dice en qué casos no van a quedar comprendidos los jubilados. O sea, primero los contempla dentro de ese 3,8 veces y después los excluye. ¿En qué caso? Cuando hable de las llamadas así, en forma genérica como jubilaciones de privilegio, digamos. O sea, regímenes previsionales especiales. ¿Por qué? Por el cargo que desempeñó el beneficiario, porque tienen un haber previsional distinto, porque tienen una edad de jubilación distinta, tienen años de servicios distintos, o sea, es algo del sistema previsional, algo del beneficio previsional, que no es igual al resto de los trabajadores que se jubilan. Ahora, esos están excluidos. Ahora, dice otra vez, exclúyese de esta definición de régimen diferencial, o sea, son los excluidos de la exclusión que vendrían a estar incluidos nuevamente en el resto. Cuando ese régimen diferencial tiene que ver con actividades penosas, actividades de docencia, científica, tecnológica y retiro de Fuerzas Armadas de Seguridad. ¿Sí? Eso es el otro aspecto. Bueno, hasta aquí dejamos la clase.